Todo empezó con un archivo, un conjunto de documentos que llegó a mis manos tras la muerte de mi tío abuelo, el profesor Ángel, un respetado experto en lenguas antiguas. Nunca imaginé que dentro de su herencia intelectual encontraría algo que cambiaría mi percepción del mundo para siempre. Al principio eran solo notas dispersas, dibujos incomprensibles, símbolos no identificados y un informe policial sobre un culto descubierto en Luisiana. Pero lo que más me perturbó fue una escultura pequeña, de arcilla, que representaba una criatura que parecía una fusión grotesca entre un pulpo, un dragón y un ser humano. Una figura imposible, con tentáculos, alas membranosas y ojos que parecían observarte incluso cuando no los mirabas. Junto a ella, una frase repetida una y otra vez en distintos idiomas. Panglui mglwanav Cthulhu Relye Ugagnagleftagn. En su morada de Relye, el difunto Cthulhu espera soñando. Las palabras no me decían nada, pero algo en mi interior ya se sentía incómodo. Como si tocar esas notas, mirar esa escultura, hubiera encendido una alarma dentro de mí. Sentía un peso en el pecho, una presión sutil pero constante, como si algo me estuviera observando. Entonces empecé a leer, y cuanto más leía, más sentía que algo no estaba bien. No era solo lo que decían las palabras, era cómo me hacían sentir. Como si una parte dormida de mi mente comenzara a despertarse, lentamente, con cada página. Las notas hablaban de un sueño colectivo, de personas en diferentes partes del mundo que empezaban a tener visiones extrañas. Ciudades imposibles bajo el mar, criaturas gigantescas que se movían entre las estrellas y una sensación constante de ser observados desde lo profundo. La arquitectura que describían era no euclidiana, contraria a toda lógica espacial. Y sin embargo, todos coincidían en los mismos detalles. ¿Cómo? No eran solo sueños. Algunos de esos individuos habían perdido la cordura. Otros habían desaparecido sin dejar rastro. Y un grupo había sido arrestado por realizar rituales en los pantanos, invocando a un dios dormido que ellos llamaban Cthulhu. ¿Cómo podía haber conexión entre ellos? Diferentes culturas, distintos idiomas, sin contacto entre sí, pero con sueños idénticos. Mi mente racional se resistía. Intentaba buscar explicaciones lógicas, histeria colectiva, sugestionabilidad, simbolismo universal. Pero en el fondo, algo no cuadraba. Demasiadas coincidencias, demasiados detalles compartidos. Y lo más inquietante, todas esas visiones habían ocurrido durante el mismo periodo de tiempo. Unos pocos días de pesadillas sincronizadas a nivel global. ¿Y si no eran coincidencias? ¿Y si algo había agitado esas mentes al mismo tiempo? El profesor Ángel no había descartado estos testimonios. Al contrario, los había investigado obsesivamente, conectando los hilos, buscando un patrón. Según sus notas, lo encontró. Creía que esas manifestaciones eran apenas ecos, fragmentos mentales que se filtraban desde una conciencia dormida, inmensa y antigua. Pero murió antes de poder compartir su conclusión. Su corazón se detuvo en plena calle. Un paro repentino, sin explicación. ¿Casualidad? Ahora el archivo está en mis manos. Y cada página que leo me empuja más profundo en este abismo. Porque si lo que estas personas vieron en sueños es real, entonces el mundo no es lo que creemos. Y lo peor de todo es que yo también he empezado a soñar con lo mismo. Las formas, la ciudad, los ojos que me observan desde las profundidades. Algo me dice que no estoy leyendo estos documentos. Algo me está leyendo a mí.
Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. El culto no tiene fecha de origen, no tiene fundador, no tiene escrituras como las conocemos, y sin embargo, sobrevive, se adapta, se esconde en las sombras del mundo, como si esperara algo. Entre los documentos, el más extenso era el informe de un inspector de policía de Nueva Orleans, John Raymond Legras. Había participado en una redada en 1908 en los pantanos de Luisiana. Lo que encontraron allí no era simplemente un grupo de fanáticos. Era una comunidad completa, aislada del resto del mundo, que practicaba ritos ancestrales bajo la luna llena. Hombres y mujeres danzaban alrededor de hogueras, pronunciando frases en idiomas olvidados. En el centro del círculo, otra escultura, idéntica a la que yo tenía. La misma figura, la misma forma grotesca. Legras escribió que los sonidos de los cánticos no parecían humanos, que había algo en el ritmo, en la entonación, que no pertenecía a este mundo. Como si las palabras activaran una vibración antigua, resonando con algo más allá de la comprensión. Interrogaron a los detenidos. La mayoría estaba en estado alterado. Algunos reían sin razón, otros permanecían en trance, y algunos gritaban que el gran Cthulhu pronto se levantaría. Uno de ellos, más lúcido que el resto, confesó. Habló de un dios antiguo que duerme en la ciudad sumergida de Herlié, en algún punto del Océano Pacífico. Contó que cuando las estrellas se alinearan, ese dios despertaría y el mundo volvería a pertenecerle. No era una metáfora. Lo creían de forma literal. Pero lo más perturbador no fue lo que dijo, fue lo que no dijo. Cuando el interrogador preguntó por la extensión del culto, el hombre solo sonrió. Dijo: nosotros somos los que hablan, pero hay otros que escuchan en todo el mundo. No era una secta aislada, era un eco de algo mucho más grande. El culto había sido reportado también en Groenlandia, África Central, Polinesia y hasta en regiones rurales de Rusia. Y aunque sus miembros no se conocían entre sí, todos compartían los mismos ritos, las mismas palabras, el mismo símbolo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una entidad olvidada estar presente en tantas culturas, en tantos rincones distintos del planeta, sin contacto alguno entre sí? La única explicación era también la más aterradora. Cthulhu no era solo una invención, era una memoria. Una presencia que influía directamente en las mentes más sensibles, como si ciertas personas pudieran percibirla, como si la conciencia del dios dormido se filtrara en forma de sueños, de visiones, de susurros que guiaban a estos adoradores hacia la misma conclusión: que la humanidad no era más que un accidente evolutivo en un universo gobernado por fuerzas que no comprendemos. Y lo más terrorífico, que esas fuerzas están despertando. Lovecraft no hablaba de monstruos que salen por la noche. Hablaba de la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. De cómo lo que consideramos loco puede ser simplemente una mente abierta a una verdad tan abrumadora que ya no puede regresar. El culto no tiene una estructura jerárquica visible. No hay líderes visibles, no hay templos oficiales, pero está allí, en cada rincón del planeta. A veces como folclore, otras como superstición y otras veces como verdad enmascarada. Se infiltran en sociedades modernas, ocultando su devoción detrás de máscaras cotidianas. Algunos trabajan en instituciones, otros viven como ermitaños. Pero todos esperan lo mismo: el momento en que su Dios abra los ojos. He empezado a sospechar
que algunas desapariciones misteriosas, algunos delirios psiquiátricos sin explicación médica, podrían estar relacionados. ¿Y si los llamados locos no estuvieran delirando? ¿Y si simplemente hubieran visto lo que no debían ver? Porque eso es lo que este culto representa. No la adoración al mal, sino la aceptación de una verdad demasiado grande para nuestras mentes. Y yo mismo empiezo a ya entender por qué estos cultistas se comportaban como lo hacían. No eran ciegos, eran conscientes de algo más allá de nosotros, y eso los liberaba o los destruía. El culto no busca poder, no busca dinero. Busca una cosa: esperar el despertar de su Dios. Algunos lo harán danzando en la selva, otros infiltrados en las ciudades, en oficinas, en universidades, silenciosos. Porque no importa cómo te escondas. Si lo escuchas en tus sueños, ya eres parte de él. Hay cosas que pueden verse sin ser comprendidas, pero esto no era una de ellas. Entre los documentos finales que encontré, había un testimonio olvidado, enterrado entre las notas. Un diario náutico, escrito por un marinero noruego llamado Gustav Johansen. Era la pieza que faltaba, la clave del terror. Johansen relataba cómo su barco, el Emma, había sido desviado en alta mar. Tras un enfrentamiento con otro navío tripulado por individuos delirantes, su tripulación terminó en una isla que no figuraba en ningún mapa. Una masa de roca negra, resbaladiza, que emergía del océano como si el mar la hubiese expulsado. Lo que describía a continuación escapaba a toda lógica. Las estructuras eran imposibles. Geometrías que desafiaban la mente. Paredes que parecían curvarse hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Ángulos que parecían de 90 grados, pero que al caminar por ellos revelaban distorsiones inhumanas. La ciudad entera parecía diseñada por una mente alienígena, indiferente a nuestra percepción del espacio y el tiempo. Y en su centro, una puerta ciclópea, cubierta por símbolos antiguos, respiraba como si estuviera viva. El grupo se acercó. Algunos se desmayaron. Otros cayeron de rodillas, abrumados no por miedo, sino por la certeza de estar presenciando una verdad prohibida. Y entonces, la puerta se abrió. No con un estruendo, no con dramatismo, simplemente se deslizó, como si nunca hubiese estado cerrada. Y de ella emergió Cthulhu. Johansen no intentó describirlo en detalle. Solo dijo que era gigantesco, que su forma no podía captarse en una sola mirada, que su cabeza era un mar de tentáculos y su cuerpo una masa de alas, garras y ojos que miraban hacia todas partes, y ninguna. El tiempo se distorsionó. Los sonidos se volvieron agudos, chirriantes. Algunos hombres murieron al instante. Otros empezaron a gritar frases que no conocían, en idiomas que jamás habían hablado, y sin embargo, Johansen y otro marinero lograron escapar. El otro murió días después, ahogado en sus propios delirios. Johansen sobrevivió, pero no fue el mismo. En cada palabra escrita se notaba el esfuerzo por mantener la cordura. Él no había sido herido físicamente, pero su mente estaba marcada. Lo que más me perturbó fue esta frase. No era que no pudiéramos entender lo que vimos, es que jamás debimos intentar hacerlo. Y eso lo resume todo. La mente humana está diseñada para comprender lo limitado. Blanco o negro, causa y efecto, arriba y abajo. Pero cuando enfrentas una entidad que no está sujeta a esas reglas, algo dentro de ti se rompe. Lovecraft no hablaba del miedo a morir,
Hablaba del miedo a saber. El horror no está en los tentáculos. Está en lo que representan. Un universo que no nos pertenece. Un cosmos que no gira a nuestro alrededor, donde nuestras leyes no aplican y donde la conciencia humana es apenas una chispa fugaz. Y sin embargo, algunos lo escuchan, algunos lo sueñan, como yo. Porque desde que leí ese diario, sueño con Relie. Sueño con esas formas imposibles, con el mar que retrocede en silencio, con el viento que no sopla, pero murmura, con un ojo que se abre lentamente y me ve. Entiendo ahora por qué tantos terminaron locos. No por debilidad, sino porque entendieron demasiado. Y eso me lleva a la peor parte. Lo que vio Johansen no fue el despertar. Fue un accidente, un respiro, como una criatura que se revuelca en sueños, girando en su letargo. Un instante, una grieta, un parpadeo del universo. Y sin embargo fue suficiente para matar, para enloquecer, para trastornar el equilibrio de varias vidas. ¿Qué pasará entonces cuando despierte por completo? Cuando las estrellas estén en posición. Cuando Relie emerja no por accidente, sino porque le ha llegado la hora. ¿Qué quedará de nosotros? Los que sueñan con él serán los primeros en escucharlo. Y quizás los primeros en comprender que la locura no es una enfermedad, es un escudo. Porque hay verdades que solo pueden soportarse si dejas de ser tú. A veces, lo más aterrador no es lo que ves, es lo que sabes que está allí, aunque no puedas verlo. Cthulhu no necesita estar presente para causar terror. Su poder no está en su forma, está en su existencia silenciosa. Desde que descubrí su historia, mi percepción del mundo ha cambiado. Ya no miro al cielo de la misma manera. Ya no duermo con la seguridad de antes. Porque ahora entiendo algo que antes ignoraba por completo. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Y lo peor no es eso. Lo peor es que nunca fuimos importantes. La humanidad construyó religiones, gobiernos, sistemas filosóficos, creyendo que éramos el centro del universo. Pero la verdad revelada por Cthulhu es más cruel. No somos el centro de nada. Somos una nota al pie en un libro que no fue escrito para nosotros. Ese es el verdadero horror cósmico. No que existan criaturas más poderosas, sino que existan y ni siquiera nos vean. Como una hormiga que cruza un puente sin saber quién lo construyó. Como una sombra fugaz en medio de un huracán. Y cuando te das cuenta de eso, ya no puedes volver atrás. Comienzas a ver tu vida como una anomalía, tus pensamientos, tus emociones, como burbujas efímeras flotando en un mar de indiferencia universal. Lovecraft captó esa angustia. La transformó en símbolos, en cultos, en criaturas. Pero el verdadero enemigo nunca fueron los monstruos. Fue la verdad. Cthulhu duerme, pero su sueño tiene grietas. Y a través de esas grietas se filtra algo. No es una voz, no es una imagen, es una sensación. Una presión en el alma. Un susurro que no se escucha con los oídos, sino con lo más profundo de la conciencia. Y quienes lo sienten, quienes lo perciben, ya están marcados. Puedes seguir tu vida, trabajar, amar, reír, pero algo dentro de ti sabrá que todo eso es un paréntesis. Una pausa antes de lo inevitable. Existen miedos que puedes enfrentar. A la muerte, a la oscuridad, al fracaso. Pero ¿cómo enfrentas el miedo a que nada tenga sentido? ¿Cómo enfrentas la idea de que tu existencia es accidental
que el universo no tiene propósito y que tu mente no está equipada para entenderlo, eso es Cthulhu. No un dios que castiga, no un demonio que juzga. Es el recordatorio de que somos pequeños, insignificantes y profundamente ignorantes. Cuando sueñas con él, no lo ves claramente, pero lo sientes. Una ciudad que se retuerce, un ojo que observa, un pulso que late bajo el agua. Y despiertas, no gritando, sino consciente. Consciente de que no puedes competir con lo que has sentido. El culto no necesita armas, ni ejércitos, ni poder. Solo necesita que tú abras los ojos, porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Una vez que lo entiendes, ya no eres tú. Yo solía pensar que la locura era una enfermedad, pero ahora la veo como una defensa. Porque si alguien pudiera mantener la cordura tras mirar a Cthulhu directamente, eso sí sería verdaderamente aterrador. La mente necesita paredes, límites, fronteras para sentirse segura. Pero Cthulhu no tiene fronteras. Su forma cambia. Su tiempo no es el nuestro. Su presencia es incompatible con nuestra razón. En cierto modo, envidio a los que no saben, a los que creen que todo tiene sentido, porque yo ya no puedo. Puedo cerrar los ojos, pero no mi conciencia. Puedo fingir que nada ha cambiado, pero en el fondo sé que él está ahí, dormido, pero soñando. Y en sus sueños hay rendijas, rendijas por donde se filtra su esencia, su mensaje, grietas que alcanzan a personas como yo, como tú. ¿Nunca te has sentido observado sin razón? ¿Nunca has soñado con lugares imposibles? ¿Con mares negros y cielos sin estrellas? Tal vez ya has sido tocado por ese susurro. Tal vez solo estás en la primera página de un libro que nunca debiste abrir. El mayor error de los humanos fue creer que el universo era suyo. El mayor terror es descubrir que nunca lo fue. No necesitas ver a Cthulhu para saber que existe, porque el verdadero terror ya está dentro de ti. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Quizás no lo notes ahora, pero lo sentirás esta noche, cuando el mundo se haya silenciado y estés a solas con tus pensamientos. Porque lo que has escuchado no es solo una historia, es una grieta. Una fisura en la estructura invisible que mantenía tu mente a salvo. Al comienzo te pregunté, ¿qué ocurre cuando alguien descubre una verdad tan grande que la mente no puede contenerla? ¿Qué sucede cuando todo lo que dabas por sentado se disuelve frente a lo incomprensible? Ahora lo sabes. No hay monstruo más grande que aquel que redefine tu lugar en el universo. La llamada de Cthulhu no trata sobre el terror físico. Trata sobre el colapso de la estructura mental con la que navegas la vida. Y Lovecraft lo sabía. Por eso no escribió para asustarte. Escribió para sacudirte. A lo largo de este video, recorrimos testimonios, documentos, cultos y visiones. Pero más allá de todo eso, exploramos una idea que incomoda. Que hay cosas que simplemente no deberíamos saber. Porque la mente humana no fue diseñada para entenderlo todo. Fue diseñada para sobrevivir. Y el horror cósmico desafía precisamente eso. Nuestra necesidad de sentido. Nuestra ilusión de control. Nuestra arrogancia intelectual. Imagínalo. Una entidad que ni siquiera te considera. Que no te odia, no te ama, ni siquiera te ve. ¿Y si ese es el verdadero rostro del universo? ¿Y si nuestra mayor pesadilla no es un Dios maligno, sino uno indiferente? Aceptarlo puede ser paralizante.
Pero también puede ser liberador, porque cuando dejas de buscar significado en todas partes, empiezas a ver el mundo como es, no como deseas que sea. Esa es la gran paradoja del miedo existencial. El mismo abismo que te aterra puede darte perspectiva. Cuando entiendes que no estás en el centro, puedes empezar a mirar hacia los bordes. Y lo que hay en esos bordes no siempre es hermoso, pero es real. No temas si sueñas con ciudades sumergidas. No temas si escuchas un susurro sin origen. Solo significa que has cruzado el umbral. Y una vez cruzado, no hay retorno. Pero no estás solo, porque otros también lo han sentido. Y si estás aquí, si llegaste hasta estas palabras, es porque algo dentro de ti resuena con ese llamado. Tal vez sea simple curiosidad, tal vez sea una semilla, o tal vez sea el inicio del despertar. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje hacia lo incomprensible. Si este video te hizo pensar, estremecerte o dudar por un instante de tu realidad, entonces cumplió su propósito. Y si algo en ti quiere seguir explorando estos abismos, si algo te empuja a entender más sobre la mente, el miedo y el universo que habitamos, suscríbete al canal. Aquí no hacemos contenido fácil. Hacemos contenido que deja huella. Así que activa la campana, deja tu like y comparte este video con alguien que se atreva a mirar más allá del velo. Déjame saber en los comentarios, ¿tú también has soñado con R. ¿Crees que existe algo más allá de la lógica? Porque el conocimiento prohibido ya está aquí. La puerta ya ha sido abierta, y lo que duerme ha comenzado a soñar contigo.